Un relojero del siglo XIX crea un mecanismo capaz de alterar el tiempo. Pero cada segundo que gana, tiene un precio imposible de pagar. Dicen que en un pequeño taller, un hombre logró detener el tiempo. No con magia, sino con precisión, engranajes y obsesión. Pero lo que no sabía era que al dominar los segundos, perdería los años. En el corazón de Ginebra, durante el invierno de 1873, un relojero llamado Émile Durand trabajaba en soledad. Su taller era un santuario de mecanismos y tic-tacs entrelazados, donde cada segundo tenía un eco metálico y perfecto. Mientras la ciudad dormía, él pulía engranajes minúsculos bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite. No fabricaba relojes, intentaba fabricar eternidad. Durante años, Émile había estudiado relojes de iglesia, autómatas y los escritos de los alquimistas medievales. Se decía que su nuevo proyecto no medía el tiempo, lo contenía. Un reloj con un corazón mecánico capaz de ralentizar el pulso del universo, solo por unos segundos. De niño, Émile había visto morir a su padre frente a sus ojos, cuando el reloj del pueblo marcó la hora exacta de su último aliento. Desde entonces, juró que si el tiempo podía arrebatar, también debía poder devolver. Su obsesión no era crear un reloj perfecto. Era corregir el error de los segundos que se lo habían llevado. En una noche sin luna, Émile colocó la pieza final. El reloj emitió un sonido casi orgánico, un pulso metálico que no parecía venir de este mundo. Y entonces, el aire del taller se detuvo. El aceite que caía de una lámpara quedó suspendido en el aire. Por unos segundos, el tiempo se detuvo. Pero el reloj no solo detuvo el tiempo, también detuvo algo dentro de él. Durante días, Émile despertaba en el mismo minuto, veía los mismos copos de nieve caer por la ventana, y escuchaba el mismo tic-tac infinito. Su taller se había convertido en una jaula de segundos repetidos. Émile comprendió que había roto algo más profundo que el tiempo. Cada intento de volver a poner el reloj en marcha le costaba días de su vida, como si el mecanismo se alimentara de su energía vital. El tiempo le obedecía, pero a cambio, lo devoraba. Una tormenta estalló sobre Ginebra. En medio del trueno, el reloj estalló en chispas, liberando un destello que iluminó toda la calle. Cuando los vecinos entraron, solo encontraron el reloj detenido, marcando la medianoche exacta. Émile Durand había desaparecido. Durante años, el reloj permaneció en silencio, guardado por coleccionistas que no entendían su poder. Hasta que, un siglo después, alguien volvió a darle cuerda. Y el tiempo, una vez más, comenzó a temblar. Más de 100 años después de su desaparición, el reloj de Émile Durand volvió a latir. Pero el problema no era que el reloj funcionara. Era que alguien, o algo, respondía desde el otro lado. El reloj de Durand había pasado de mano en mano, desde coleccionistas privados hasta marchantes de antigüedades. Finalmente, terminó en una vitrina del Museo de Historia Mecánica de París. Allí, durante décadas, descansó inmóvil. Hasta que, una noche de otoño, sin que nadie lo tocara, comenzó a moverse por sí solo. Las cámaras de seguridad captaron algo imposible. A las 3:12 de la madrugada, el reloj comenzó a brillar. Durante exactamente 60 segundos, todas las demás cámaras del museo se detuvieron, como si el tiempo se hubiera pausado nuevamente. Solo una imagen sobrevivió, la silueta de un hombre frente a la vitrina, observando en silencio. El reloj llamó la atención del doctor Armand Lefebvre,
un físico temporal que dedicó su vida a estudiar anomalías espaciotemporales. Al observar el mecanismo, descubrió algo perturbador. Dentro del reloj había una inscripción grabada con precisión microscópica. Decía: "El tiempo no se mide, se negocia". La firma, grabada con diminutos trazos, era inconfundible: Émile Durand. El doctor Lefebvre activó el reloj en una cámara aislada. Durante los primeros segundos, todo parecía normal, hasta que las agujas comenzaron a girar al revés. Los relojes de la sala retrocedieron, las luces parpadearon, y el aire se volvió denso, casi líquido. Las grabaciones mostraron que, durante 3 minutos, la cámara había filmado el pasado. Al revisar el vídeo cuadro por cuadro, Lefebvre notó algo imposible. En uno de los reflejos del vidrio, aparecía un rostro. El rostro de un hombre con ropas del siglo XIX, mirándolo desde dentro de la vitrina. Era Émile Durand. Y sonreía. En los días siguientes, Lefebvre comenzó a notar alteraciones en su entorno: relojes desincronizados, sombras que se movían solas, ecos metálicos al cerrar los ojos. Cada vez que el reloj giraba, una figura aparecía brevemente detrás de él, más nítida cada noche. El reloj no había sido diseñado para medir el tiempo, sino para traerlo de vuelta. Una noche, el reloj alcanzó su punto máximo de energía. El aire se rasgó en una línea dorada, como una grieta suspendida en el espacio. Del otro lado, Lefebvre vio un taller idéntico al de Durand, pero detenido en el tiempo. Y dentro, una figura esperándolo. Émile lo observaba, sosteniendo el mismo reloj, latiendo al unísono con el suyo. Los testigos aseguran que esa noche, el laboratorio de Lefebvre desapareció del mapa. Solo quedó un campo magnético inexplicable y un sonido. El mismo tic-tac que se oyó en Ginebra, hace más de 150 años. 2 relojes, 2 hombres, y un mismo tiempo compartido. ¿Y si nunca se fue? ¿Y si todos seguimos dentro del reloj de Émile Durand? El tiempo no se mide, se paga. Émile Durand y Armand Lefebvre lo comprendieron demasiado tarde. Porque al manipular los segundos, habían abierto una deuda que el universo exige cobrar. El laboratorio y el taller de Durand se habían fundido en un solo lugar, un espacio suspendido entre segundos. Las herramientas flotaban, las llamas ardían al revés y el suelo brillaba como un espejo líquido. Lefebvre comprendió que estaba dentro del reloj. Y frente a él, Émile Durand, intacto, sin haber envejecido un solo día desde 1863. Durand no había desaparecido. Había hecho un pacto. Para detener el tiempo, debía convertirse en parte de él. Su alma quedó atrapada dentro del mecanismo, repitiendo eternamente el mismo segundo, como un latido condenado a no cesar. Pero ahora, con Lefebvre allí, el reloj podía completarse y decidir a quién dejar libre. Lefebvre entendió que el reloj no necesitaba cuerda, ni engranajes. Necesitaba un alma nueva. Una mente capaz de mantener el equilibrio del tiempo. Durand le ofreció su lugar, con una sonrisa cargada de siglos. El científico tembló. Sabía que aceptar era perderse, pero también salvar el mundo del colapso temporal que ya se avecinaba. El reloj comenzó a girar. Primero lentamente, luego con una fuerza que dobló la realidad a su alrededor. Las paredes se fracturaron en espejos, mostrando todas las versiones posibles del tiempo, pasados que nunca fueron, futuros que jamás existirán. Y en el centro, Lefebvre desapareció,
absorbido por la maquinaria. El reloj se detuvo, un segundo antes de la eternidad. Semanas después, el museo recibió un paquete sin remitente. Dentro, había un reloj antiguo, restaurado y perfectamente limpio. En su interior, una inscripción nueva. El tiempo está en buenas manos. El reloj fue guardado en una caja de cristal, donde hoy sigue, esperando su próxima cuerda. En la noche del equinoccio, los guardias del museo escucharon un sonido familiar. Un suave tic-tac. El reloj de Durand había vuelto a funcionar. Pero esta vez, su sombra proyectada en el vidrio no era la de un relojero del siglo XIX, sino la de un hombre con bata moderna y ojos cansados. Armand Lefebvre había regresado. Solo que, ya no era él.